¿Qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro curso, a nuestro discipulado, aquí en la iglesia de Puerta del Cielo, en Clavería. Y el día de hoy vamos a iniciar un curso muy importante, muy interesante. Hemos hablado mucho acerca de cómo crecer, de cómo sanar, de cómo alcanzar la estatura del varón perfecto, pero para ello hay que conocerlo. Y precisamente hemos decidido hablar de Jesucristo. Vamos a hablar de la vida de Jesús, porque tenemos que conocer a nuestro Salvador y las reacciones que tuvo en vida, la relación que tuvo con el Padre y todo lo que hizo aquí en la tierra es un ejemplo para nosotros, para que sepamos cómo debemos también nosotros de vivir. Entonces, ahora vamos a iniciar con esta clase que va a tener algunas citas bíblicas, bastantes citas bíblicas, pero que son el fundamento para que veamos todo este desarrollo que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, es lo que hizo aquí en la tierra, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo pues cuál es nuestra fuente, cuál es la fuente de la información que vamos a estar sacando, y pues obviamente es la Biblia. En la Biblia encontramos 4 evangelios, o más bien, hay un solo evangelio, pero narrado por 4 personas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos tenía un trasfondo diferente, cada uno dirige su narración a diferentes personas. Entonces, es importante que consideremos esto porque algunos críticos pues dicen que no es válido el testimonio de los evangelios porque no dicen no dicen lo mismo, sino que discrepan en muchas cosas. Pero precisamente eso es lo que lo hace válido, eso es lo que lo hace lo suficientemente veraz. Eh, si alguna vez han visto un poco de series policíacas y demás, en el momento del interrogatorio, si 2 o más testigos dicen exactamente lo mismo, quiere decir que están mintiendo, Sí. porque se pusieron de acuerdo para decir eso. En cambio, si cada uno da una versión ligeramente diferente de las otras, eso le da certeza de que lo que están diciendo es verdadero. Entonces, así es el caso, así es el 4. Son cuatro, 4 testimonios de personas que no son biógrafos, no son historiadores, son personas que estuvieron con el Señor Jesús. Bueno, incluso Lucas ni siquiera estuvo con él, ¿vale? Marcos tampoco lo conoció, pero tampoco estuvo con él. Entonces, son diferentes puntos de vista, diferentes narraciones, que a nosotros nos resulta muy importante que podamos ver 4 puntos de vista diferentes sobre la persona y los hechos y las enseñanzas de Jesucristo. Casi no hay coincidencias, hay 2, 3 cosas que están los 4 evangelistas mencionándolo. Casi todo lo demás es particular. Hay 3 de ellos que son muy parecidos, que se les llaman los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y Juan es muy diferente. Él es totalmente distinto, porque el enfoque de Juan era muy distinto. Él estaba buscando otra cuestión. Los otros son un poco más históricos, Juan es más teológico, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Entonces, vamos a empezar viendo el nacimiento, la infancia y la juventud de lo que tenemos en esta lección del Señor Jesús. Y para esto vamos a tomar de base, insisto, estas 4 narraciones. Y vamos a ver lo que se pretende es evitar leyendas, lo que se pretende es evitar cosas que no son verdaderas, que a lo mejor alguien por ahí dijo de buena intención, pero si no están en los evangelios, no es más que una especulación, la mayor parte de las veces poco confiable, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí tenemos la leyenda, ¿no? De que
cuando era pequeño Jesús hizo un pajarito de barro y le sopló y entonces salió volando. Eso no está en el Evangelio, no es muy creíble y no tiene mucha sustancia, ¿no? Entonces, como ese podríamos encontrar 5,000 leyendas que no pasan de ser eso, leyendas, pero no son fundamento para lo que nosotros estamos estudiando y para lo que queremos hacer, porque recordamos que nuestro propósito es llegar a ser como Jesús. Pues no nos vamos a poner ahí a hacer figuritas de barro y soplarle a ver si vuelve, ¿no? Entonces, vamos a hacer cosas que el Señor realmente hizo y además las hizo con un propósito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de descubrir, de ir sacando poco a poco de este tesoro que tenemos en la palabra de Dios para que lo podamos hacer nuestro y para que lo podamos vivir de acuerdo a esto. Así es, vamos a empezar entonces con el nacimiento de Jesús y tantas profecías que se cumplieron. Más de acerca- 300. Más de 300 profecías en una sola persona, es impresionante, ¿no? Sí es sobrenatural realmente que una persona pueda cumplir todas estas profecías y que además, bueno, la primera fue que sería de la simiente de la mujer, un hombre de la simiente de la mujer. Esto lo podemos ver en Génesis 3:15, es el primer pasaje profético mesiánico que encontramos en la Biblia desde Génesis. Génesis 3. Sí, claro. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que desde entonces ya venía profetizado la simiente de la mujer, que herirá a Satanás, precisamente, ¿no? También otra de las profecías es que sería descendiente de Abraham. Dice en Génesis 12:3, bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y bueno, el Señor ha enviado a su Hijo precisamente a Jesucristo para que a través de él todos reciban la bendición de parte de Dios. También se dijo que sería descendiente de Isaac. Aquí ya vimos a Abraham, Isaac, donde en Génesis 17:19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Isaac. Entonces ya tenemos a Abraham, ya ¿No? tenemos a Isaac, Isaac. y luego viene Jacob, Jacob. ¿verdad? También se sabía que tendría que ser descendiente de Jacob. En Génesis 28:14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En esa simiente, por supuesto, se encuentra el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ya vimos un origen, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, y después de ahí se multiplica toda la nación, todo el pueblo hebreo se multiplica grandemente, pero Dios dice que va a ser específicamente descendiente de Judá, de la familia de Judá. Recordamos que Jacob o Israel tiene 12 hijos, entonces cada uno de ellos constituye una tribu, y bueno, pues una de estas fue la de Judá, y de ahí iba a venir el Salvador. Dice Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces aquí estamos hablando de ese reino eterno que iba a venir de la descendencia de Judá específicamente. Y después que sería heredero del trono de David, ahí ya todavía más específico, más cerrado. Dice Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿verdad? Entonces aquí está hablando del trono de David, y esto se está diciendo en Isaías, se está diciendo
700, 800 años antes de que naciera Jesús, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la situación de que iba a venir de la tribu de Judá. Así es. También fue profetizado el lugar específico donde nacería nuestro Salvador. Lo dice en Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de la eternidad, de ya la preexistencia aquí en la tierra del Señor Jesús, ¿no? Y incluso también el tiempo exacto y preciso de su venida. O sea, fue en un tiempo específico. En Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, 62 semanas, perdón, y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. También habla de que nacería de una virgen. Esto está en Isaías también, muchísimos siglos antes de la venida del Señor Jesús. Dice en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Así es que ya estaba hablando de Jesucristo. Así es. Esta fecha, el tiempo preciso de la primera venida, es asombroso, ¿eh? Cuando nos ponemos a hacer las cuentas, da exactamente el día de la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces es impresionante que se haya dicho con tanta precisión. Otro punto importante, la matanza de los niños. En Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Aquí se está hablando de los niños que mueren a mano del rey Herodes, porque pues ya ven cómo estaba un poco paranoico este muchacho, ¿verdad? Luego tenemos la huida a Egipto, que también por esto mismo se va, se le presenta el ángel a José, entonces José toma a su muchacho, a su esposa y vámonos, se van para Egipto. Entonces esto dice Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ahí está estas profecías impresionantes, porque algunas podríamos decir que el Señor Jesús las podría haber escogido, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús entra en el burrito, pues él conocía lo que decía la profecía, él conocía perfectamente esto, y digamos que él pudo ir y pudo hablar y pudo conseguir el burrito y todo este asunto, y lo pudo fabricar, por decirlo de una manera. Pero, ¿qué iban a hacer de una virgen? Pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo iba a reaccionar el rey Herodes y que iba a matar a los niños? Que iban a salir huyendo a Egipto. O sea, eso no hay forma de saberlo desde antes. Era algo muy, muy específico y muy, muy preciso para ese momento, para ese tiempo. Sí, Dios no deja nada al azar ni sin planificar. Ella tiene un plan perfecto para toda la humanidad, para todas las edades, para todos los ciclos, para todos los siglos, y se cumple como Él lo dice. Así que vemos también que en Gálatas 4:4 dice la palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, ahí está, vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sí, en ese momento tenía que nacer Jesús, con todas las condiciones políticas, sociales, económicas, emocionales del país, de todo, absolutamente todo. Dios preparó el mundo en ese entonces para que fuera el mejor tiempo en el que tenía que nacer Jesús. La situación política de estabilidad, porque en ese momento estaba la Pax
La paz romana, ¿no? romana La paz famosa. romana famosa, las naciones desde el río Éufrates hasta el Atlántico, desde Germania hasta Etiopía, estaban bajo el control romano. Ellos estaban ahí controlando todo, la situación intelectual, con un idioma universal que era el griego en ese entonces, muy adecuado. Sabemos que, bueno, que tiene las palabras precisas aún para el Evangelio y para muchas cosas, tiene una palabra específica para cada cosa que exprese exactamente lo que Dios quiere decir. Es adecuado para transmitir las verdades del Evangelio. Así es, sí, fue un momento preciso. Le dio, pues ahora sí que Dios sabía cómo eran romanos, sabía que iban a estar dominando el mundo, sabía que Palestina iba a estar bajo el dominio romano, para que entonces en esas condiciones pudieran nacer Jesús y posteriormente se dieran todas las circunstancias para que el Evangelio pudiera llegar pues a todo el mundo conocido de entonces, ¿no? Entonces a toda Europa, básicamente. Entonces sí fue un momento oportuno para que esto pudiera realizarse. Voy a leer lo que habla un escritor, Cook, ese Cook, de cómo era la situación de aquel tiempo, de cómo era la sociedad de aquel tiempo. A veces nos imaginamos las cosas como realmente no son, las romantizamos, ¿no? Tendemos a romantizar las cosas y decimos, no, pues el tiempo en que nació Jesús, todo debió haber sido así como que pura santidad y puras cosas buenas. No, no, no fue así. Dice este autor, se puede decir que de aquel entonces que en realidad era un mundo moderno, un mundo en el cual todo se movía al compás de los descubrimientos tanto filosóficos como científicos. Pues aquí nada más detalle. En ese tiempo había grandes movimientos, los griegos estaban siendo descubiertos por los romanos, entonces los romanos eran unas personas impresionantes, eran unos constructores con una tecnología impresionante. Todavía el día de hoy nos encontramos caminos que hicieron los romanos hace 2000 años, nos encontramos columnas que hicieron hace 2000 años, encontramos acueductos que hicieron hace 2000 años que todavía funcionan. Es lo más impresionante de hace 2000 años. Algunos de hecho están hechos sin cemento, nada más con las piedras encimadas y tienen alturas de 20, 30, 40 metros. O sea, impresionante. Pero bueno, esa era la sociedad romana. Esa era la sociedad romana. Más, a medida que el mundo avanzaba en estas materias, las condiciones sociales y morales iban de mal en peor, pues eso lo podemos ver ahora. Y en aquel tiempo no era diferente. No podemos nosotros leer el capítulo primero de la epístola de Pablo a los Romanos o versículos como el 19 del cuarto capítulo de las cartas de los Efesios sin darnos cuenta de que el mundo estaba sumergido en un pantano de iniquidad, en un cenagal de vicio y de malicia de una manera sin igual en la historia del mundo. O sea, nada más pensamos cómo eran los romanos. Sí, eran poderosos, van por el lado de la milicia, pero como sociedad era una corrupción, era un desenfreno, eran unos vicios impresionantes, así eran, ¿no? Y vemos las iglesias donde anduvo Pablo, después llevando el evangelio, y pues ahí vemos Efesios, ¿no? Aquí que se está hablando de los Efesios, pues ahí estaba Diana de los Efesios, era una idolatría tremenda. Vemos los Corintios, que era una sociedad muy, muy liberal, por decirlo de una manera, por no decir que pervertida. O sea, el mundo era una cosa espantosa. Y ahí fue donde se extendió el evangelio porque lo necesitaba. Parece que hasta tal punto se había degenerado que eran del todo incapaces de reconocer el pecado, de distinguir entre el bien y el mal, como pasa ahora. El hogar como lugar de enseñanza moral, social y religiosa del niño casi había dejado de existir, con el inevitable resultado de que sucesivas generaciones eran más viciadas, más llenas de maldad, más corrompidas que las anteriores. Eso me parece que estoy leyendo el periódico de hoy. Hasta tal extremo llegaron que prevalecía en todo el mundo un espíritu de pesimismo,
un cansancio espiritual, una decadencia moral que hacía que estuviera preparado el mundo para el advenimiento de aquel que podía cambiar las cosas, que podía dar un nuevo rumbo a las vidas degeneradas, que podía dar esperanza nueva, paz y gozo a los desalentados, que podía dar vida eterna a los que estaban muertos en delitos y pecados. Y efectivamente, nosotros lo podemos ver el día de hoy. ¿Quiénes son los que llegan más fácilmente a Cristo? Pues los que están en una situación más difícil. Generalmente una persona que está bien, que goza de salud, tiene trabajo, tiene recursos, tiene una buena familia. Le hablas del evangelio y pues como que nomás se te queda viendo, ¿no? Pero realmente no son muy receptivos. Pero háblale del evangelio a una persona que está pasando por problemas, que se quedó sin trabajo, que tiene un hermano en la cárcel y va a poner más atención a lo que se le está diciendo. Pues así estaba la sociedad. Era una sociedad que ellos pensaban que ya no podía venir nada peor delante. Ya después nos damos cuenta que sí pueden venir cosas Todavía peores. pueden empeorar. Siempre las cosas pueden empeorar, pero así estaba la sociedad, así estaban los tiempos y así estaban las cosas en el tiempo en que nació Jesús. No fue un tiempo idealizado, no un tiempo que romantizamos, sino que era un tiempo muy duro, muy difícil. La misma nación de Israel, pues estaba sometida por una nación pagana. O sea, para los israelitas, imagínense lo que era, estar rodeados por los romanos, además los romanos, ¿cómo eran, no? Entonces era para ellos una aberración ver que ellos estuvieran compartiendo el mismo suelo, ¿no? Entonces así fue la cosa. Una cosa horrorosa. Sí, pues también así era la situación religiosa. Por supuesto. También, o sea, era una cuestión muy, muy tremenda y además había, ¿cuántos dioses tenían los romanos? Para empezar, ¿no? Los griegos. Los griegos, los romanos y todos los pueblos de alrededor de Afrodita que estaban ahí de Jerusalén y de todo esto, había tantas creencias y tantos dioses falsos, ¿no? Entonces estaba también en una situación muy decadente la cuestión religiosa. Los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo habían edificado muchas sinagogas y que estas fueron una base muy importante para las enseñanzas de Jesús y la extensión del Evangelio. Eso pues fue algo bueno, que aunque estaban dispersados, ya no tenían un lugar donde, un templo, digamos, en cada lugar donde se encontraban, pero al reunirse crearon las sinagogas donde se hablaba de Dios, donde se leía, la palabra. Y Cristo no nació porque era el mejor tiempo, sino porque Dios preparó ese tiempo para que fuera el mejor. O sea, mejor en el sentido de que se cumpliera el propósito de Dios, de oportunidad, no de que fuera el mejor por bueno, ¿no? Más bien fue terrible. Pero bueno, Dios actúa aún sobre el mismo emperador para el cumplimiento profético. Hacia lo hizo el Señor todo, ¿no? Dice en Lucas 2:1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, pues con esto, empadronado, sí, para que fueran a los lugares de nacimiento a hacer el censo, ¿no? Hubiera un censo. Sí, entonces eso provocó que José, por ejemplo, José con María, tuvieran que ir a Belén, y ahí se cumplió la profecía de que tenía que nacer en Belén, porque ellos no estaban viviendo en Belén, ¿no? Ellos vivían en Galilea, pero por este edicto tuvieron que ir a Belén, y por esta situación, pues está embarazada María, poco no sabía el Dios que iba a dar a luz en Belén, pues lo hizo con toda la intención, ¿verdad? Movió el corazón de César Augusto para que esto se realizara exactamente en ese tiempo y que naciera estando allá en un pesebre, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir viendo con un poquito más de detenimiento, pero pues nada más lo que podemos, lo vamos a dejar aquí, pero lo único que podemos de todo esto, podemos concluir es de que Dios pues no improvisa, Dios tenía un plan
perfecto que se realizó de una manera exacta, ¿verdad? Y la forma en que podemos comprobar esto, pues es con todas estas profecías, ¿verdad? Entre la concepción y la muerte del Señor Jesús se cumplen más de 300 profecías que están en el Antiguo Testamento. Algunas de ellas desde Génesis, como ya leímos, otras un poco más cercanas, pero de todos modos, la más reciente podríamos decir que tendríamos 400, 500 años, la más cercana. Entonces, sí, es complicado poner en la mente no sé, de 30 o de 30 autores un mismo concepto de lo que iba a pasar después, ¿verdad? Entonces, para ponerlos de acuerdo, pues está un poco difícil. Y además, el punto importante, ¿verdad? Es que se cumplió. No nada más que se dijo, sino que se cumplió. Entonces, ahí vemos la mano de Dios sobre todo esto. Bueno, pues vamos a orar, esposa, si es tan amable. Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, porque pues ciertamente, mi Dios, si queremos llegar a la estatura del varón perfecto, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer todo este plan maravilloso que tú has tenido para la humanidad. Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo de gracia, Señor, en el cual nos has incluido, Señor, a nosotros como gentiles, Padre, sin merecerlo, pero por la pura gracia, por puro amor, Señor. Tú has puesto tus ojos de misericordia sobre nosotros y te damos gracias por haber alcanzado, Señor, esta salvación tan grande. Y Padre bendito, pues te pedimos que podamos honrar este conocimiento, Señor, pues con una vida, Padre, semejante a la del Hijo de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Le seguimos la próxima semana con esta misma parte de la infancia, de la juventud del Señor Jesús. Y pues vamos a seguir adelante. De verdad que este desafío que nos pone el Señor de conocer a Jesús es muy importante para los que estamos llevando un discipulado para poder llegar a ser como Él lo hizo aquí en la tierra. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones.